Dios. Bien, amados, vamos a continuar con la epístola a los Gálatas. Vamos a continuar con ello. Y hemos trazado un bosquejo general del contenido de esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia. Hemos abordado ya lo que hemos llamado con punto número 1 la introducción, desde el capítulo 1, versículo 1 al 10. Hasta ahí ya hemos abordado lo que, según el bosquejo general que les hablaba, es la introducción. Ahora vamos a ver el punto número 2. Usted puede colocar allí punto número 2 de ese bosquejo general. Punto número 2. Y puede escribir biográficamente. Número 2, biográficamente. 2 puntos. Y va a escribir de esta manera: Pablo defiende su autoridad. Pablo defiende su autoridad. Amén. Pablo defiende su autoridad. Y eso va desde el capítulo 1, versículo 11, desde el capítulo 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 21. ¿Ok? ¿Lo captaron, amados? ¿Sí? Si me voy muy rápido, entonces me indican para ir poco a poco y de pronto no correr demasiado. Hablo muy rápido a veces y entonces usted me indica. Amén. Ok. Ahí mismo en el capítulo 1, ubiquémonos ahora entonces en el versículo 11 y 12. Vamos a leer esos dos versículos juntos. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Vamos a leer esos dos versículos. Dice la escritura: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. El evangelio que predica Pablo, hermano, dice Pablo allí a esta iglesia, a los Gálatas, y por supuesto para nosotros hoy que estamos delante de estas escrituras, que el evangelio que Pablo predicó, hermano, no era algo que se hubiera inventado él mismo o por alguna filosofía humana. Según su naturaleza, el evangelio difiere, hermano, de cualquier obra de sabiduría humana. El evangelio representa la buena noticia que Dios nos ha traído a nosotros a través de Cristo. Por tanto, hablar del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, es diferente o difiere, hermano, de cualquier clase de mensaje que provenga de sabiduría humana. Por su esencia, hablar del evangelio, hermano, no es según el hombre, no es según la sabiduría humana o lo que a alguien se le pudo haber ocurrido. El mensaje de Pablo era considerado como menos valioso, ¿sabe? Ese era uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo con respecto a su ministerio, que por muchos no era creíble ni veraz, quizá por el mismo hecho de lo que él había sido en su vida anterior y que de hecho había sido conocido por muchos. De modo que el mensaje de Pablo era considerado como menos valioso al no haber sido el testigo ocular de las obras de Jesús en la tierra. Él habla de su apostolado, de su llamado como apóstol, pero estaba de alguna manera en tela de juicio por aquellos que quizá habían estado frente al rostro del Señor Jesús en esos 3 años de ministerio que el Señor ejerció
aquí, al lado de esos llamados inicialmente apóstoles. Por eso el apóstol subraya, hermano, que tampoco él recibió este evangelio por vías humanas, sino que, al igual que los demás apóstoles, Pablo lo había recibido de Jesucristo mismo. Pablo no estuvo con Jesucristo. Los apóstoles, los primeros llamados, ellos caminaron con él, ¿verdad? Y fueron apóstoles enviados, pero caminaron con el Señor Jesús. Pablo no lo hizo, pero de la misma manera como Pedro, como Juan, ellos fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo también lo fue, solo que por el Cristo ya resucitado que le salió camino a Damasco. De modo que Pablo ni siquiera, hermano, fue informado de este evangelio por vía de hombres, hablando de que quizá alguno de los apóstoles se lo hubiese manifestado, sino que el mismo Cristo, al igual como hizo con esos apóstoles, Juan, Pablo, ¿verdad? Mateo, se los manifestó ese mensaje a través de ese tiempo ministerial. Pues el Cristo resucitado se lo manifestó también. Salió a su encuentro, ¿verdad? Camino a Damasco, mientras el mismo Pablo, hermano, suscitaba ir en contra de la iglesia del Señor. Y usted sabe lo que dice Hechos capítulo 9, donde el Señor mismo le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia, hermano, persigue a Cristo mismo. Quien persigue a la iglesia, a la verdadera iglesia del Señor, persigue el mismo cuerpo de Cristo, al mismo Cristo. Y podemos hablar esto con propiedad por las mismas palabras que la Escritura, que es veraz, denota cuando Jesucristo resucitado le sale el encuentro a Saulo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque ciertamente Saulo no estaba directamente persiguiendo al mismo Jesús, sino que estaba persiguiendo a su iglesia, y la iglesia es su cuerpo, dice la Escritura. Amén, amén. El evangelio que anuncia Pablo no lo ha recibido tampoco de tradición o enseñanza alguna, sino que de una manera muy especial, y como a Dios le plació de esta forma, lo recibió directamente de Dios a través del mismo Cristo, a través del mismo Jesucristo. En Hechos capítulo 22, si usted se ubica por esa instancia, mi hermano amado, en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículos 17 y 18, Pablo está en su defensa en Jerusalén con respecto a su apostolado. Y en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículos 17 y 18, dice lo siguiente, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, escuche, dice, y le vi que me decía. Ese le vi nos ubica en el mismo Cristo. Le vi a Cristo. Amén, dice Pablo, en un éxtasis. Dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El mismo Cristo, hermano, hablando a Pablo, diciéndole: sal de aquí, porque no van a recibir el testimonio, tu testimonio acerca de mí. El testimonio que el mismo Cristo había dado a Pablo, el evangelio que el mismo Señor había transmitido al mismo Pablo, de tal manera, hermano, que lo que dice Pablo ahora aquí con los Gálatas, hermano, es verdadero. Él mismo, y ese fue su testimonio siempre, a él mismo le salió el encuentro, el mismo Señor Jesucristo, ahora resucitado, y él mismo le predicó este evangelio para que lo anunciara. Versículo 13, Gálatas 1, versículo 13. Pongo una marca ahí en Gálatas porque si nos estamos moviendo en la Biblia
volvamos de nuevo a Gálatas y podamos seguir con el estudio. Amén. Versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermano, Pablo había sido en sobremanera un perseguidor acérrimo de la iglesia, mientras él era un fariseo, un miembro del Sanedrín dentro del judaísmo. Los fariseos, hermano, tenían una característica dentro de esta religión del judaísmo, y es que ellos eran conocidos como muy celosos de las tradiciones añadidas a la ley. No tanto de la misma ley, porque de hecho no lo eran de manera esencial, sino más bien que los fariseos, hermano, eran celosos de las tradiciones que se habían añadido a la propia ley que ellos mismos infringían. Y digo que ellos mismos infringían porque no hay hombre sobre la tierra que diga que puede cumplir a cabalidad la ley del Señor, los mandamientos del Señor. No lo hay. De modo que ellos no cumplían la ley como cualquier ser humano que hubiese en ese tiempo y a través de todos los tiempos hasta el sol de hoy, y que podrán haber, si así lo decide el Señor, hasta sus tiempos. Pero estos fariseos, hermano, eran hombres celosos de esas tradiciones añadidas a la ley. Uno de ellos era Pablo. Pablo era un fariseo. Pablo había perseguido a los creyentes, e incluso Pablo estaba destruyendo la iglesia, exterminándola. El verbo destruir, hermano, que es la palabra del griego portein, con H intermedia en la T y la E, portein, se usa en muy contadas ocasiones y en boca inclusive de la misma iglesia perseguida. Vea usted, por ejemplo, cómo la iglesia, hermano, de esa manera hablaba en Hechos capítulo 9, versículos 21 y 23. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba? Esa palabra asolar es destruir, portein, y se usó en muchas ocasiones por la misma boca de los creyentes. Y aquí estamos leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 21, dice: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 23 dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjese usted, hermano, hasta ese punto los judíos resolvieron sobre Saulo por causa de lo que sabían, lo que conocían de él, del hecho de que era alguien que había perseguido, hermano, que había asolado, que había destruido, había matado a muchos creyentes, porque su intención era exterminarlos, destruirlos. Y ellos mismos, la misma iglesia, por la boca de la iglesia perseguida, se daba testimonio acerca de lo que era Pablo. Tanto que, como dice en el versículo 23, los judíos resolvieron en matarle por causa de ello. Versículo 14. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Recuerde usted, hermano, que Pablo es el que está hablando aquí en esta carta a los Gálatas. Él ha escrito esta carta y es él el que está
narrando de alguna manera esto que estamos leyendo. El versículo 14 dice que Pablo acepta algo, y es que él aventajaba mucho más a otros fariseos en cuanto a su conocimiento de la ley. Pablo era un hombre muy preparado, estudiado con respecto a la ley, y aventajaba a muchos con respecto a esto, al conocimiento. Era un maestro, era una eminencia, por decirlo de alguna manera. Recordando quizá usted lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Recuerda que le dijo: tú que eres un maestro de la ley. Y Nicodemo no entendía el lenguaje espiritual que el Señor Jesús le estaba hablando. De modo que de alguna manera Pablo era alguien de esa misma manera, alguien que aventajaba aún más a muchos maestros de la ley en cuanto a su conocimiento. Amén. Conocimiento de la ley. En cuanto a su preparación académica, dice la escritura que fue preparado a los pies de Gamaliel, un hombre muy importante en aquel tiempo con respecto a la enseñanza de la ley, maestro. De modo que Pablo, hermano, era un hombre bastante preparado en las escrituras del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento. También en cuanto a celo y cumplimiento de las tradiciones, prácticas, rituales externos de la ley, a la que se les atribuía, a esos rituales externos de la ley se les atribuía poderes espirituales. Pablo era alguien que profesaba eso, hermano. Era alguien muy celoso en el cumplimiento de las tradiciones de la ley. Era alguien muy celoso con respecto a las prácticas que la ley exigía. Era alguien muy celoso con respecto a los rituales externos de la ley, a las que muchos de ellos, a muchas de esas rituales se les atribuyó poderes espirituales. Pero Pablo, hermano, estaba realmente muerto espiritualmente. Amén. Muerto espiritualmente. Algo de lo que usted y yo tenemos que tener cuidado en este tiempo, quizá por el hecho de que también podemos caer en el error, hermano, en que en aquel tiempo Pablo y los fariseos, hermano, estaban acostumbrados y llevaban a cabo prácticas, rituales y todas esas cosas a las cuales ellos les atribuían que tenían algún poder espiritual para obrar dentro del alma de ellos. Hoy en día vemos nosotros esa realidad. Cuando se le atribuye, por ejemplo, algún poder de santificación al hecho de hacer un ayuno, por ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, a cantidades de prácticas y cosas, al vestido, al velo, a muchas prácticas, hermano, externas a las cuales les atribuimos nosotros que tiene un poder espiritual para desatar algo en la vida de nosotros. Pero no es así. Un ejemplo de tradición y de práctica ritual lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Vaya allá, por favor, a San Mateo, capítulo 15. Ubíquese en el versículo 1 y leamos en adelante un ejemplo, hermano, de aquella práctica, aquella tradición, hermano, que llevaban a cabo los fariseos, los judíos en aquel tiempo, y con lo cual, hermano, invalidaban las palabras del Señor, la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena y es espiritual. Aunque no por la ley podemos ser salvados, porque por causa del pecado somos infractores de la ley, siempre. Pero la ley, no por eso la ley es mala o debe desecharse. No, la ley es buena porque la ley es la ley moral de Dios. Pero ellos añadían, hermano, tradiciones y mandamientos de hombres a esas leyes, que lo que hacían con ello era invalidar verdaderamente el propósito o la esencia santa y justa de la ley. Présteme mucha atención, porque esta es la realidad
que el ser humano vive hoy, donde quiera que esté. Amén. Sea cual sea su cultura. La ley de Dios fue dada al hombre, independientemente de la cultura en la que esté hoy, independientemente de su idioma. La ley moral de Dios fue dada al hombre para mostrarle su pecado al hombre y mostrarle con ello el carácter santo de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 15, de versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, fíjese, escribas y fariseos, religiosos de aquel tiempo, líderes religiosos, diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que diga al padre o a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas o enseñanzas mandamientos de hombres. Hermano, Jesús contrasta la palabra de los rabinos en esta ocasión con la palabra de Dios, con el mandamiento que ha salido de la boca del Señor. Mientras que las escrituras condenan gravemente el deshonrar a los padres, los escribas y los fariseos hacían lo contrario. Preferían en especial los votos del templo, las ofrendas, en detrimento del quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es como el sol de hoy, hermano. Usted viene a la iglesia y la Biblia nos enseña la práctica del ofrendar, ¿verdad? Y las características de ese ofrendador están en la escritura y usted lo conoce, ¿verdad? Y que usted haga eso y usted tiene a su papá, a su mamá y usted no les honra con su ayuda. Porque usted dice, no mamá, papá, todo lo que yo pueda traer para ayudarte, para que comas o para que quizá te puedas vestir o para que quizá puedas tener para los medicamentos, papá, mamá, esto es mi ofrenda para el Señor. Porque primero es el Señor. Ahora pregunta, ¿primero es el Señor que los padres o no? Claro que sí, pero el Señor, que es el primero, dice, honra a tu papá y a tu mamá. Él dice, trae las ofrendas, pero dice, honra a tu papá y a tu mamá. Eso es como cuando dijo el Señor, ¿es necesario hacer esto? Trae las ofrendas sin dejar de hacer aquello. Honra a tu papá y a tu mamá. Fíjense, hermano, el legalismo, la hipocresía, la falsedad de los religiosos de aquel tiempo. ¿Ve? Y se le atribuye con esto inclusive poderes. No se lavan las manos cuando comen. Fíjese que ahí hablaba de eso. No se lavan las manos cuando comen. Como si lo que entrara por la boca contaminara al hombre. Y no más bien lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre, porque viene de un corazón que está marcado con el pecado. Ellos atribuían ese poder. Lávese las manos para que no se contamine, ¿verdad? Con la comida. Porque le entra el pecado por la boca y te contamina. Entonces, hermano,
En efecto, en este caso, en concreto, ellos usaban el voto del templo en el sentido de que cualquier ventaja, escuche, que los padres pudieran tener de la fortuna del hijo, sería para ellos como una ofrenda. Algunas versiones, en alguna parte habla de algo que se llaman corbán, que significa que es ofrenda al Señor, todo con lo que pudieran ellos bendecir a sus padres. No, es ofrenda al Señor, es corbán. De modo que no podían hacer uso de esta, supuestamente, ellos en su religiosidad, para las necesidades de los padres. Mientras que asimismo los hijos a su vez, ellos podían conservar sus propias ganancias, sus propios dineros y no usarlos para bien de sus padres. O sea, en otras palabras, hermano, deshonraban a Dios en primera instancia con el hecho de deshonrar a los papás. Si usted que está aquí hoy, hermano, no honra a su papá y a su mamá, con lo mucho o poco que le pueda dar de acuerdo a lo que usted tiene, usted peca contra Dios. Amén. Yo le he dicho a mis hijos, yo tengo ya 53 años, quizá me han salido más canas de las que muchos a la misma edad mía no tienen, ¿verdad? Anteriormente andaba quizá más erguido, ahora tiendo a doblarme, ¿verdad? Y cada vez hay menos fuerzas, quizá para trabajar y sustentarme. Y Dios, sabiendo todas esas cosas, dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente en el hecho de ese aspecto físico y de las fuerzas que quizá no podamos tener en algún momento para sustentarnos, para hacer alguna clase de trabajo, sino por aquello de que los hijos se deben, hermano, en respeto a los padres que Dios ha puesto como figura de autoridad. Una autoridad delegada a los padres, lógicamente, bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la correcta autoridad y no aquella que algunos padres también abusan y maltratan a sus hijos. No esa clase de autoridad. Yo le digo a mis hijos, yo me voy encorvando mientras ustedes se están enderezando cada vez más. Tengamos cuidado porque es costumbre a veces de los padres, de los hijos, perdón, cuando ya están creciendo y ya tienen pelo en pecho, los varones, barba, y ya el viejo les va a decir algo y ya no lo toman en cuenta. O si el viejo les levanta la voz firme para exhortarlos, ya se enojan. Y muchas veces escapan de pegarle. ¿Sabe qué hacían con esos hijos, hermano? Según la ley, cuando ya se volvían insoportables sus hijos, hermano, los ancianos los sacaban afuera y los apedreaban. Según la ley. ¿Cuántos hijos encontraríamos regados en las calles, hermano? Con hematomas por todo lado y si de eso habláramos, porque se supone que en cada casa hay hijos y generalmente los hijos pecan contra ese quinto mandamiento. Pecamos aún siendo creyentes, gracias a la gracia de Dios que nos sostiene y quizá no nos deja pecar de manera continua y práctica en este sentido. Pero tengamos cuidado con honrar a nuestros padres, respetarlos, en cuanto dependa de nosotros ayudarlos. No te quita tu padre cuando le das, hermano, algo material. No te está quitando. A veces caemos en ese error. Cuando cumplimos con los mandamientos de Dios, hermano, estamos teniendo todo a nuestro favor. Tenemos que rogar al Señor que nos ayude a verdaderamente confiar. De eso hace parte la fe en Cristo, la fe en el Evangelio. Primero, para aceptar, para asumir, para valorar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, pero también para valorar las enseñanzas de Cristo que estaban basadas en la ley moral del Señor.
su Padre, siendo Cristo mismo Dios, pero en forma de hombre. Como en esta ocasión les habló a aquellos fariseos, Dios hombre en la persona de Jesucristo, exhortándolos con respecto a la misma ley que un día había salido de su boca en el principio, cuando en el desierto Dios llamó a Moisés y escribió los mandamientos en tablas de piedra. Versículos 15 al 17, Gálatas, versículos 15 al 17. Dice la escritura, Gálatas 1:17, 15 al 17, perdón. Versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo sigue, hermano, en esta carta dando testimonio de su apostolado. Los versículos 15 al 17 forman de alguna manera una sola oración. Por eso los hemos leído juntos, versículos 15 al 17. Pablo confiesa ese agrado de Dios con respecto también a su propia vida. Dios, dice Pablo, lo apartó desde el vientre de su madre. El pastor hablaba esta mañana, creo que era el pastor, hablando de que los ojos de Dios nos vieron a nosotros, nuestro embrión, ¿verdad? El salmista hablaba de eso, creo que es David. Hermano, Dios nos formó. Dios formó a Pablo y Dios lo apartó a Pablo desde el vientre de su madre. Y nosotros pudiéramos hablar también de eso ahora que estamos en el Señor. Nosotros no pensábamos buscar al Señor realmente, porque nadie busca realmente al Señor. Aunque la gente diga gracias a Dios, bendito sea Dios, si Dios quiere, pero nadie busca realmente a Dios. Todo es simplemente una honra de labios. Pero con nuestro pecado, nuestras tradiciones, nuestras maneras de pensar, invalidamos constantemente al Señor y su mandamiento. Por favor, hermano, esté atento, porque sobre esto, hermano, daremos cuentas al Señor. Todo ser humano dará cuenta al Señor. La Biblia dice, ya está escrito para el hombre, se va a morir. Y después de eso yo lo voy a llamar a juicio. Y el juicio va a estar bajo la base de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No sobre cuánto oraste, y hay que orar. Cuánto te congregaste, y hay que congregarse. Cuántas buenas obras hiciste, y hay que hacer buenas obras. No, sino cuánto me honraste en cuanto a mi santidad, mi voluntad, mi justicia, mi ley. ¿Cuánto me honraste en cuanto a eso? Y principalmente, si aceptaste el regalo de la salvación que te ofrecí, porque por la ley misma no te podía juzgar para que fuese salvo. Porque si por la ley el Señor juzgara a todo ser humano para poder decir, a este lo entro a la eternidad conmigo, ninguno pasa el examen. Pero Dios va a llamar creyentes y no creyentes bajo esa medida. Usted que es cristiano, salvado por la gracia de Dios, que ha llegado a la fe, no crea, hermano, que Dios no le va a llamar a cuentas a usted también. En cuanto a mandamiento quizá como este que hablábamos ahora, honra a padre y madre.
También te va a llamar sobre el mandamiento de no codiciarás, no robarás, no adulterarás, no tomarás el nombre del Señor vanamente, vacíamente. No te harás un invento de Dios distinto al que está en la Biblia, porque a veces los cristianos nos hacemos un Dios distinto. Hacemos de Dios un Dios distinto al de la Biblia, y aquí estamos colocando un Dios diferente. No te harás dioses distintos. Por eso la Biblia dice que si oyéremos atentamente la voz del Señor, nuestro Dios. Hermano, toda la vida de Pablo, siguiendo aquí en estos versículos, toda la vida de Pablo ha sido apartada por Dios para el objetivo determinado por él, por Dios mismo. Lo mismo lo leemos también en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, por allá por Jeremías, también habla de que fue apartado desde el vientre, hablando del profeta, desde el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, vamos allá, leamos la Biblia, hermano. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Leamos qué dice la escritura. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Esto es referente al llamado que el Señor hace al profeta Jeremías. Jeremías dice: vino palabra de Jehová a mí y me dijo: antes que te formase en el vientre yo te conocí. Antes que te formase en el vientre yo te conocí. Y Dios, hermano, nos ha conocido también a usted y a mí desde antes, hermano, de la fundación del mundo, como parte de esa iglesia, la que nos ha llamado a ser por medio de la fe. Isaías capítulo 49, versículo 1 dice también: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Isaías hablando en esta ocasión. Hermanos, Dios santifica a las personas para que realicen su obra. Las elige para su objetivo antes de que ellas mismas sean conscientes de ello o lo deseen. ¿Usted fue consciente alguna vez de ser evangélico cristiano? ¿Alguna vez lo deseó? Si así fue, yo no. Yo nunca deseé ser evangélico cristiano. Nunca. Por lo menos no de esta manera como la Biblia nos lo enseña. La tradición nos enseñó, ¿verdad? Que todos somos cristianos. Pero no todos somos cristianos, hermano. Cristiano es todo aquel que ha llegado a la fe en Cristo y ha sido asumido por Dios en su gracia, y Dios le ha dado su Espíritu Santo y lo ha sellado y lo ha salvado y lo ha asegurado. Ese es cristiano, pero no todo el mundo es cristiano. No todo el mundo es hijo de Dios, sino aquel que ha creído y al cual Dios le ha dado derecho legal de ser llamado hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y que Dios mismo ha aprobado. ¿Cómo me ha aprobado Dios? ¿Cómo sé que Dios me ha aprobado? Pues Dios ha puesto un sello en mí, y ese sello se llama el Espíritu de Dios. Hablar del sello es una figura de decir que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para asegurarnos. Es como un sello que Dios nos da para asegurarnos en su salvación. Volviendo ahí a Gálatas, Pablo dice: revelar a su Hijo agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. Versículo 16 dice: revelar a su Hijo. En esto es en lo que toma forma para Pablo, hermano, el agrado de Dios. A Dios le agradó, ¿verdad?, escoger a Pablo para tanto que reveló a su Hijo Jesucristo en él.
en aquello que se encontraba oculto. Revelar es aquello que está oculto. Viene de la palabra apocalipto, que significa algo que es revelado. De modo que a Dios le place de esta manera con Pablo, hermano, revelar, descubrir, ¿verdad?, lo que estaba oculto. Cristo, esa salvación que Dios tenía desde el principio. Y dice, en mí, revelar a su Hijo en mí. Ese en mí indica que la revelación, hermano, esa revelación que recordamos nosotros en Hechos capítulo 9, no fue una simple aparición exterior. No fue que se le apareció y ya. No, hermano. Dios se reveló al corazón, en su alma, en su ser. Dice Pablo, en mí se reveló, no como una simple aparición que tuvo, ¿verdad? Una simple experiencia. No, hubo un impacto en la vida del apóstol. Dios mismo reveló a su Hijo en Pablo, quien fue tocado por Dios hasta lo más profundo de su ser. Tan profundo, hermano, que le hizo a Pablo un instrumento en las manos del Señor. Totalmente. Dios lo ha hecho de alguna manera también con usted y conmigo, con cada uno de nosotros, hermano. Él ha revelado a su Hijo en nosotros, su palabra, el carácter de Él en nuestros corazones, y ha tocado lo profundo de nuestro ser, de tal manera que ahora, hermano, nosotros vivimos de otra manera. Ahora hay deseos distintos en nuestro interior. Todo por la acción del mismo Dios en el corazón del hombre. Cuando llega a la fe, cuando comprende su necesidad de Dios, cuando llega un arrepentimiento y una fe genuinas, Dios trae nuevos deseos. Dios toca lo profundo del ser, de tal manera que podemos pensar en las palabras del mismo apóstol cuando dice que si alguno está en Cristo, alguien dice que está en Cristo, alguien dice que es cristiano, esa persona es una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas tienen que pasar y todas son hechas nuevas. Nadie puede decir que es cristiano, que es creyente verdadero, cuando sigue viviendo una vida en desobediencia, en pecados, en maldad continua. Si alguien dice que está en Cristo, fue impactado por Cristo y es cambiado, hermano, es transformado en su interior. Hay un nuevo pensamiento, hay nuevos deseos. Ya no quiere pecar deliberadamente, ya no lo consiente en su corazón. Tentado, claro que sí, pero no cayendo de manera práctica en el pecado constante, tanto que se convierte en lo normal. Como a veces uno le habla a algunas personas acerca del evangelio y le habla del pecado, y muchos dicen, pero ¿quién no roba algo? ¿Quién no miente? ¿Quién no mira a una mujer y la codicia? ¿Quién no ve pornografía? Claro, todos, porque todos hemos pecado, estamos bajo el pecado. Todo mundo lo hace. Precisamente el evangelio viene para eso, para que nos apartemos de eso que nos condenará. El objetivo de esta revelación hacia Pablo, hermano, era que Pablo le anunciara a Cristo, anunciara el propósito de la salvación. A partir de ese momento, el Hijo que se le había revelado a Pablo sería el contenido de la buena nueva que Pablo proclamaría. Hermano, el contenido del evangelio, el contenido del mensaje cristiano no es otro que Cristo y este crucificado salvando a la humanidad perdida, que por la fe y un arrepentimiento genuino se acercan y alcanzan la gracia del Señor. No hay otro objetivo en el evangelio. Si en una iglesia, hermano, te están predicando constantemente de dinero, de éxito, de salir adelante, de ser exitoso, corra de allí.
Porque si el evangelio se tratara de eso, entonces ninguno de nosotros entraríamos al cielo, porque todos aquí no somos ricos, somos pobres. Medio tenemos un sueldo para sostenernos. Alguien me dirá, pero ¿será usted, pastor? Yo me gano 8 millones. Eso, hermano, comparado a los ricos de este mundo. Por eso el Señor decía, ¿de qué le vale al ser humano ganarse el mundo mismo? Podrá haber hoy mismo un ser humano dueño del mundo, y si no aceptó a Cristo, con todo y eso se va para el infierno. Porque de nada le valdrá a un hombre ganarse a todo el mundo, ser dueño de todo el mundo, entre comillas, porque el dueño de todo este globo terráqueo es el Señor. Con todo y eso, hermano, se va a perder en el infierno. Porque este evangelio consiste en el poder de Dios para salvar a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la realidad, hermano. De modo que ponga los pies sobre la tierra, aterrícese, ¿verdad? Y más que sobre la tierra, ponga los pies sobre la roca, que es Jesucristo, para que esté firme y nadie le mueva de esta verdad de las Escrituras. Que Dios quiere bendecirnos con el alimento, con el vestido, con los zapatos, claro que sí. Pero eso solamente es lo añadido por Dios. Porque lo que realmente Dios quiere es que usted y yo busquemos el reino de Él, su reino, su gobierno, su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. De modo, hermano, que el evangelio se trata del poder de Dios. El contenido del evangelio, hermano, es Jesucristo y este crucificado, salvando a todo aquel que por su gracia es acercado. En efecto, hermano, la primera palabra que escuchamos de Pablo después de su llamamiento es que Jesús es el Hijo de Dios. Mírelo usted en Hechos capítulo 9. Mueva su Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 20. Lucas, que escribió estos acontecimientos, hermano, lo escribe de esa manera. Hechos capítulo 9, versículo 20, hablando de Pablo. Una vez, hermano, había tenido ese encuentro con Cristo. Dice aquí en mi Biblia un título, dice: Saulo predica a Cristo. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este Cristo era el Hijo de Dios. Aquel que perseguía a Cristo, aquel que perseguía a la iglesia, a su iglesia, a Cristo mismo, porque Cristo le dijo: me estás persiguiendo a mí. Ese que perseguía a Cristo ahora lo predicaba, hermano. Ahora estaba diciendo: este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, el que predican esos cristianos que yo perseguía. Y ese, hermano, es el testimonio de las Escrituras. Ese es el testimonio del evangelio. Esa es la buena noticia. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos predicar a muchos. Enseguida, inmediatamente, después de su llamamiento, Pablo, hermano, no recibió instrucción humana después de su conversión. Pablo mismo menciona que no acudió a ningún hombre, incluyendo a los mismos apóstoles. Él lo dice allí. Él no acudió a ningún hombre, a los apóstoles que han sido antes que él. Todo indica, hermano, que Dios fue el que le reveló la sustancia del evangelio en Arabia, como lo dice allí, versículo 17, Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, después de esa experiencia, ¿verdad? Sino que me fui para Arabia, dice. Me fui y volví de nuevo a Damasco. De modo, hermano, que Dios le apartó. El mismo Dios se encargó de preparar su instrumento. Y no era para menos, hermano, porque la tarea que le correspondió a un solo hombre, Pablo, fue tremenda. Posteriormente regresó a Damasco, dice, de donde inicialmente había tenido que huir después de su conversión. Tuvo que huir porque, como leíamos ahora, ellos intentaron matarle,
los mismos judíos. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. No fue hasta 3 años después de su llamamiento que Pablo viajó a Jerusalén, hermano. Antes de que llegara a Jerusalén, Pablo había predicado ya durante bastante tiempo el evangelio para conocer a Pedro. Por lo visto, hermano, Pedro, y usted lo sabe, ¿verdad? Según las escrituras, el testimonio de las escrituras, Pedro era considerado como el pilar más importante de la iglesia en Jerusalén. Además de Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús. Y por lo visto también Juan, según dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, leámoslo, adelantémonos un poco. Gálatas 2:9, Pablo, que está escribiendo esta carta, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran, escuche, considerados como unas columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Amén. Que tenían la circuncisión, ¿verdad? Como una manera de identificarse como pueblo. Algo que Dios mismo había mandado, pero que posteriormente, ¿verdad?, se habría de revelar, de manifestar el propósito de ello. Amén. Ellos eran los que habían conocido mejor a Jesús. Estos 3 que estamos leyendo aquí. Jacobo, el hermano de Jesús, entre ellos, y por lo visto Juan, ¿verdad?, que era apóstol, que había estado con él. El objetivo de la visita de Pablo no era, hermano, el de hallar cierto reconocimiento de su evangelio, o para que el evangelio de Cristo ganara prestigio al poder añadirle algunas tradiciones conservadas en Jerusalén, sino que simplemente Pablo había venido para visitar a Pedro, para llegar a conocerlo. O sea, Pablo no fue hacia Pedro porque Pablo diría: uy, voy a visitar a Pedro porque es que Pedro anduvo con el Señor y entonces voy a ir donde Pedro para que Pedro le dé algún prestigio a mi nombre. No, no fue ese el propósito. Debemos entender, hermano, que Pablo en adelante, cuando Saulo, que ahora es Pablo, es transformado por el poder de Dios, llega a la fe por la misma predicación de Cristo que se le aparece en el camino. Pablo, hermano, en adelante fue un hombre muy guiado por el Señor. Dios mismo se aseguró de guiar a ese instrumento que había elegido para los gentiles. Un judío, un fariseo, uno que le perseguía y ahora estaba predicándole. Este hermano ahora estaba siendo guiado por el Señor. Y si vino a Pedro es porque Dios le guió a eso, con propósitos que Dios tendría con la vida de él. Dice: subí a Jerusalén para ver a Pedro. Yo creo, hermano, que fue algo que dispuso Dios, y no algo que se le ocurrió al mismo Pablo hacer. Así como cuando recibió el mensaje y no corrió hacia los apóstoles, sino que Dios le llevó a otro lugar, a Arabia, dice. Y dice: permanecí con él 15 días. Pero no vi, versículo 19 y 20, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo: he aquí delante de Dios que no miento. Pablo manifiesta, hermano, que por lo demás no se había encontrado con ninguno de los otros apóstoles, excepto Jacobo. Este Jacobo, dice él allí,
el hermano de Jesús. Y cuando dice hermano de Jesús, significa hermano de sangre. La palabra para hermano allí es la palabra adelphos, que significa un hermano natural en la carne, del mismo vientre. Es la palabra adelphos en base a la consanguinidad, de modo que era el hermano del Señor. Este Jacobo lo conocemos de Marcos 6:3 y como uno de los hermanos corporales de Jesús. Uno que no había creído en él, en Jesús, durante su vida. Leamos Marcos 6:3 y San Juan 7:5. Marcos 6:3, San Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Están hablando de Jesús aquí, ¿verdad? Cuando Jesús fue rechazado en Nazaret. Dicen, este Jesús, este no es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, ahí está, de José, de Judas y de Simón. Ese Jacobo es este mismo hermano del que habla el apóstol aquí en Gálatas. Este, según San Juan capítulo 7, vaya a San Juan capítulo 7, versículo 5, no creía en el Señor. Versículo 5, San Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. De modo que Pablo está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, que ahora estaba en la fe. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, por lo visto, Jacobo se convirtió. En 1 Corintios 15:7 menciona algo de una revelación aparte de Jesús hacia él, junto a Pedro. Este Jacobo también, hermano, ocupaba una posición de liderazgo en la primera iglesia. Como lo vemos, por ejemplo, si usted está escribiendo, escriba allí para que terminemos. Como lo dice Hechos capítulo 12, versículo 17, hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, que ocupaba una posición de liderazgo en la primera iglesia. Como lo puede encontrar también en Hechos capítulo 15, versículo 13. Y como también lo testifica Hechos en el capítulo 21, versículo 18. Usted, como buen estudioso de la Biblia, escribirá esos versículos que le dicte de esa manera y corrobórelo, estúdielo, conozca el testimonio de las Escrituras. Es importante poder conocer de alguna manera, hermano, el testimonio de las Escrituras. Yo no me las sé todas. Yo cuando le predico a muchas personas, creo que hay muchas cosas que me dicen y yo no me las sé todas. Y quizá las respuestas de muchas de esas cosas puedan estar en la Biblia, pero yo no me las sé todas. Quizá no las recuerde. No soy una computadora que basta que alguien me diga algo y hunda un botón y ¡brum!, bajó el versículo y la interpretación y todo. No. Pero algo el Espíritu de Dios, hermano, nos va a recordar en el momento en que usted y yo podamos estar delante de una persona, sea bien para quizá poder seguir en algún momento una conversación y darle razón de muchas cosas, como también para el hecho de que cuando estemos delante de alguna persona no perdamos el tiempo en discusiones necias que a veces conllevan a nada. Discusiones necias, por ejemplo, de si existe Dios o no, porque muchos no creen en Dios, mucho menos creerán en Cristo, su Salvador. Y a veces cuando predicamos el Evangelio, la atención se desvía de esta manera. No permita que se desvíe de esa manera. Vaya al grano, como Pablo hizo con los corintios, cuando dijo: cuando estuve entre ustedes, estuve con mucho temor y temblor, y me propuse algo, no discutir con ustedes sobre filosofías, no, me propuse predicarles a Cristo y a este crucificado, porque es urgente.
Ese filósofo con el que él pudiera discutir se podía morir esa noche y perderse. Vamos a dejar allí. Espero, mi amado, que sea provechoso para usted